Revenge, la historia de Emily Thorne y la venganza que cambió su destino. Tenía solo 5 años cuando fue encerrada. Por razones que nunca entendió, el mundo la condenó antes de que pudiera defenderse. Creció entre muros fríos, aprendiendo a sobrevivir en el silencio. Y cuando por fin la puerta se abrió, cuando volvió a sentir el viento en su rostro, ya tenía 18. Su familia había desaparecido, y lo único que su padre le dejó fue una vieja caja de madera. Dentro encontró un cheque por $50 millones, el 49% de una empresa pública, y una carta escrita con la tinta del arrepentimiento. En ella, su padre revelaba los nombres y rostros de quienes los habían traicionado, pero también le pedía algo imposible, que los perdonara. Ella no podía, porque mientras su padre le pedía compasión, el eco de la injusticia resonaba en su mente como una herida abierta. Miró la fotografía, los rostros sonrientes, y juró que algún día todos pagarían. Renunció a su nombre y se convirtió en otra persona, una mujer llamada Emily Thorne. Alquiló una villa frente al mar, justo en el mismo lugar donde había crecido, y el destino quiso que la actual dueña fuera Lydia Davis, una de las culpables de la caída de su padre. Emily la observó en silencio, calculando cada movimiento, cada gesto, hasta que un día la siguió hasta un hotel. Allí vio llegar a Conrad Grayson, esposo de Victoria, el hombre más poderoso de la ciudad y amante de Lydia. Ese instante encendió la chispa de su venganza. Disfrazada de camarera, entró en la habitación. Mientras ellos reían, Emily dejó caer una gota invisible en la sopa. Minutos después, Conrad se desplomó. El caos se apoderó del lugar, y ella, con serenidad, se acercó a Lydia fingiendo sorpresa. ¿Ese es tu esposo? ¿Necesitas ayuda? Lydia, aterrada, huyó entre la multitud. Conrad sobrevivió, solo había sido envenenado levemente, pero su esposa, Victoria, descubrió la verdad. No estaba jugando golf, estaba en un hotel con otra mujer. Su matrimonio, igual que su reputación, empezó a resquebrajarse. Días después, en una gala benéfica, Emily reapareció. Se acercó a Victoria con elegancia, sonriendo. Encantada de conocerla, creo que ya vi a su amiga Lydia en el hotel. El gesto de Lydia lo dijo todo. Victoria, furiosa, rompió su amistad de años. Y así, con solo unas palabras, Emily destruyó una relación que llevaba décadas. Pero su venganza apenas comenzaba. Su siguiente objetivo era Daniel, el hijo de Victoria, el joven heredero, inocente, encantador y el medio perfecto para entrar en el corazón del enemigo. Sin embargo, alguien ya conocía su secreto. Una noche, mientras revisaba viejas fotografías, un hombre irrumpió en su casa. Ella lo derribó en segundos, hasta que él gritó su nombre. «¡Soy Nolan!», el mismo joven que la había ayudado a salir de prisión, un genio de la tecnología y el único que sabía la verdad sobre su pasado. «Puedo ayudarte», le dijo. Ella respondió, «No necesito ayuda». Él sonrió. «Entonces puedo ser un enemigo mucho peor». Con su ayuda y su vigilancia constante, Emily siguió el plan. Se infiltró en los círculos más altos de los Grayson. Durante un partido de polo, conoció a Bill, antiguo amigo de su padre. Lo saludó con cortesía. Él no la reconoció. No podía saber que años atrás había testificado en su contra. Días después, lo visitó fingiendo ser una inversionista. Bill, confiado, le ofreció un negocio tentador. Emily fingió interés, pero su mente ya tramaba el golpe. Pronto, un rumor se esparció. La empresa de Nolan estaba a punto de asociarse con Allcom Celular. Emily lo aprovechó. Convenció a Bill de invertir toda su fortuna en esa compañía. Él lo hizo, sin dudar. Horas más tarde, un video viral desmentía la noticia. Las acciones se desplomaron. Bill perdió todo, y Emily, desde su ventana, observó su caída en silencio. El traidor de su padre había sido destruido por su propia avaricia. Mientras tanto, Victoria sospechaba.
Esa joven rica que se acercaba a su familia no era lo que parecía. La invitó a su mansión para conocerla mejor, pero el destino le tenía preparada otra sorpresa. En el salón apareció un político, el senador Kingsley, el mismo fiscal que había condenado a muerte al padre de Emily. Durante la cena, un asistente le entregó una tableta con un video, en el que él mismo entraba a un hotel con su ex amante embarazada. Su rostro palideció. Horas después, su discurso fue interrumpido por un mensaje en el teleprompter. Encuentra a la mujer del vestido rojo. Feliz Día del Padre. Y ella apareció, una mujer embarazada, vestida de rojo, observándolo con ojos rotos. El escándalo fue inmediato. Su carrera política se derrumbó ante miles de cámaras. Todo había sido orquestado por Emily. Ella lo admitió sin remordimiento. Quería que sintiera lo mismo que sintió mi padre el día que lo destruyeron. Pero su frialdad empezaba a asustar incluso a Nolan. ¿Hasta dónde vas a llegar?, le preguntó. Emily no respondió, porque en el fondo sabía que la venganza ya había reemplazado cualquier rastro de paz. Días después, supo que la psicóloga que había dirigido el centro donde estuvo encerrada, de niña, ahora era la invitada de honor a un té organizado por Victoria. Emily asistió. Durante el evento, un video sustituyó la presentación oficial. Eran grabaciones secretas de las sesiones privadas de todos los pacientes. Sus miedos, sus secretos, incluso la voz de Victoria, diciendo: «A veces me pregunto si tener una hija fue un error». Su hija la escuchó y el infierno se desató. La psicóloga huyó avergonzada, pero horas después desapareció. Las sospechas cayeron sobre Victoria. Nadie imaginaba que quien había filtrado los videos era Emily. Durante meses se había hecho pasar por paciente, infiltrando cámaras y robando los archivos. Solo quería exponer a la mujer que la había torturado de niña, pero sin saberlo, había tocado una fibra más profunda. Victoria era quien había ordenado su encierro. El pasado y el presente empezaban a colisionar. La policía apareció en casa de Victoria. La psicóloga había sido secuestrada y el almacén donde la encontraron pertenecía a la familia Grayson. Para limpiar su imagen, Victoria organizó un evento benéfico. Invitó a todos los que alguna vez fueron víctimas del caso David Clark. Emily consiguió una invitación. Esa noche, Lydia irrumpió en su casa. «Voy a recuperar mi villa», le dijo. Emily la miró con calma. «Ya empaqué tus cosas». Al día siguiente, Lydia apareció muerta, o al menos eso creyeron. Nolan tenía pruebas de lo contrario: cámaras, archivos, grabaciones. El verdadero asesino era Frank, el hombre de confianza de Victoria. Emily usó el video para manipular a Conrad, quien pagó a Frank para desaparecer. Pero Frank no se fue. Descubrió el pasado de Emily, rastreó su expediente y halló una verdad escalofriante. La verdadera Emily Thorne no era ella. Su nombre real era Amanda Clark, la hija del hombre inocente. Y la verdadera Emily, la mujer del archivo, ahora vivía con una identidad robada. Frank lo supo demasiado tarde. Fue asesinado, su cuerpo, encontrado en el bosque. Y cuando Nolan mostró las pruebas a Emily, ella solo murmuró: «Un error menos en el camino». La auténtica Amanda, su antigua compañera de celda, reapareció. Emily la ocultó, dándole dinero y una nueva identidad. Ambas sabían que el juego se estaba saliendo de control, pero Emily no se detuvo. Su siguiente blanco era el periodista que había vendido la historia de su padre. Se infiltró en su oficina, robó todas las cintas y lo dejó en ruinas. Fue ahí donde descubrió el secreto más grande de todos. Victoria tenía otra hija, su hermana biológica. Su mundo se tambaleó, pero su plan no cambió. Provocó la ruptura de los Grayson, manipuló ADN, sembró dudas. Cada movimiento era una pieza más de su tablero, hasta que un día alguien robó la caja de su padre y el juego se volvió personal. Un hombre llamado Tyler la chantajeó, pero Emily recuperó la caja. Poco después,
Tyler apareció muerto y Daniel, su prometido, fue acusado del crimen. Los Grayson culparon a otros, incluso a inocentes. Emily lo sabía. Había desatado una tormenta que ya no podía controlar. Intentó salvarlo, pero el amor no pesa más que la venganza. El caso escaló, las pruebas desaparecieron, los testigos murieron y la historia se repitió. La justicia volvía a ser un arma. Emily siguió cavando hasta llegar a la raíz. Descubrió que su padre no murió por accidente. Fue asesinado por orden directa de los Grayson. La verdad la golpeó como un relámpago. El amor, el dolor, la venganza, todo se mezcló en un silencio insoportable. Derribó a cada uno de ellos, uno por uno, hasta que el imperio cayó. Pero al final, cuando todo parecía terminado, Nolan llegó con una última revelación. Tu madre no está muerta. Y en ese instante, Emily entendió que su historia no era sobre venganza, sino sobre la herida de una niña que solo quería entender por qué el mundo la había olvidado. A veces la vida te arranca todo, y el alma, en su dolor, confunde justicia con revancha. Pero cuando la rabia pasa, solo queda el eco de lo que perdiste, porque vengarse puede darte poder, pero perdonar te devuelve la libertad. Y a veces, para encontrar la paz, hay que atravesar el fuego del perdón.